Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Eric Contreras, soy miembro del grupo Trollsoft. La parte que les voy a exponer en este momento van a ser acerca de leer un archivo en Properties y asimismo les vamos a mostrar dos ejemplos, uno en el cual vamos a leer los archivos y otro en el cual vamos a modificar el archivo como tal. Bien. Primero que nada, ¿qué es un archivo de properties? Un archivo de propiedades o properties es un conjunto de pares que son de clave o valor que se encuentran almacenados en un fichero con una extensión .properties. Estos archivos son muy útiles para guardar valores iniciales para las variables de control, por ejemplo, aunque también se suelen utilizar para la realización de la internacionalización de las aplicaciones, como por ejemplo cargar un fichero u otra función del idioma seleccionado para ejecutar la aplicación. Además de esto también, un archivo de propiedades Java es un documento con el cual se puede almacenar propiedades de configuración en nuestra aplicación. Pero ¿cómo lo vamos a crear exactamente? Para crear este archivo solamente necesitamos crear un archivo con una extensión .properties. El nombre es irrelevante, se le puede dar al que gusten, obviamente es el que van a tener que utilizar durante toda la ejecución del código. Lo importante es que sea .properties, el nombre que va antes del punto no importa mucho. Vamos a crearlo en la carpeta de nuestro proyecto, también es muy importante esto. Y bueno, ¿cómo vamos a obtener los valores de las propiedades en nuestra aplicación? Para obtener estos valores que tenemos registrados, vamos a hacer dos cosas. La primera es cargar con la ayuda de la clase java.io.inputStream el contenido del archivo properties y también vamos a hacer uso del método getProperty. Entre paréntesis vamos a meterle el nombre de la propiedad y también vamos a modificarlo a la clase java.untilProperties para poder extraer el valor de esta propiedad. En Java, cuando accedemos a un fichero properties, podemos recuperar un único valor de fichero a través de su clave, o bien podemos recuperar todos los pares de clave y valor. Pues es posible que no conozcamos la clave que queremos buscar o nos interese realizar un volcado de todos los datos en pantalla, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver el código, que es lo que nos va a ayudar en esto realmente. Primero que nada, lo que vamos a hacer es en el punto properties, estamos insertando la base de datos que va a ser igual a prueba, el usuario que va a ser Carlos y nuestra clave que va a ser 123456. Bueno, aquí se encuentran las importaciones que estamos realizando. Como les dije, aquí está el input stream y el punto properties. El nombre de la clase va a ser prueba archivo properties. Y bueno, finalmente vamos a declarar un archivo que en este caso lo vamos a llamar propiedades de tipo properties. Lo inicializamos y vamos a ejecutar una entrada que va a ser del tipo input stream. Va a ser igual a null. Debido a que esto es como una especie de excepción, vamos a utilizar el try catch. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle un valor a la entrada que tenemos aquí, en el cual va a ser pues para que lea la configuración .properties. Acá la tenemos, la cual es configuración.properties. El nombre también está acá. Como les digo, este es el nombre que van a tener que utilizar en todo momento. Acá vamos a empezar a cargar el archivo de las propiedades y acá finalmente vamos a obtener las propiedades y posteriormente imprimirlas. Entonces lo que va a obtener va a ser la base de datos, el usuario y la clave. Es decir, va a imprimir prueba Carlos y el 123456. En caso de que encuentre algún problema o algún error, pues nos va a imprimir utilizando el stack trace, nos va a imprimir la excepción. Y finalmente vamos a colocar una entrada de salida. En caso de que la entrada se quede diferente de null, lo que vamos a hacer es cerrar la entrada inmediatamente y finalmente, en caso de que nuevamente encuentre algún inconveniente, va a soltar la excepción. Listo. Si ejecutáramos este código, nos tendría que obtener entonces el nombre, que es Carlos, la base de datos, que es la prueba,
el nombre que es Carlos y su código correspondiente que es del 1 al 6. Bueno, ahora, ¿qué pasaría en un caso contrario? En este caso vamos a modificar lo que se encuentra dentro de nuestra configuración .properties. ¿Cómo vamos a escribir un archivo de estos? Para guardar los valores de las propiedades y luego guardarlas en un archivo de propiedades, tenemos que primero hacer uso del método setProperty, donde le vamos a dar el nombre de la propiedad, coma, el valor pues que le vamos a dar a la propiedad. También para esto es que vamos a utilizar la clave, importar y a utilizar la clave java.util.properties, que es la que vemos acá. En este caso cambiamos el input por output stream porque vamos a modificar lo que se encuentra por dentro. Se le da otra vez un nombre a la clase. Esta parte queda igual. Creamos una base de tipo properties, la inicializamos inmediatamente y nuevamente, pero a diferencia de la vez pasada, vamos a hacer es output stream, la salida, y va a ser igual a null. Listo. El try, nuevamente como ya les dije, debido a que pueden ocurrir errores aquí, entonces para evitar inconvenientes vamos a utilizar el try catch. Vamos a darle el valor que a la salida va a ser igual a la configuración de las properties nuevamente, y aquí es donde estamos haciendo lo que les estaba contando. Entonces, ahora la base de datos va a ser igual a code hero, el usuario va a seguir siendo Carlos, la clave va a seguir siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a guardar el archivo de propiedades en la carpeta, es decir aquí, donde le damos propiedades.store, la salida y el nombre. Nuevamente va a capturar la excepción, nuevamente va a mirar si la salida es distinta de null, en ese caso va a cerrar inmediatamente la salida. Y finalmente va a capturar con el print state trace nuevamente, en caso de que no pueda realizar esta parte de aquí. Cuando se ejecute el programa, ahora modificado, va a soltar las siguientes partes. La base de datos, como se dan cuenta, va a ser code hero, el usuario va a ser Carlos, y la clave va a seguir siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, eso es toda la explicación que tengo que realizar. Muchas gracias por su atención y un saludo para todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas a todos los compañeros que ven este video. Mi nombre es Daniel Fernando Gómez, integrante del grupo Trollsoft, y explicaré en qué consiste un archivo binario de datos. El archivo binario de datos consiste en un mecanismo por el cual se pueden almacenar una secuencia de bytes que representan el estado del objeto. Estado definido por sus atributos. Este archivo es especialmente usado para la recomposición o restauración de un objeto o del sistema en general. Del sistema en general porque se puede serializar la clase superior o la clase diseñada con el patrón experto para almacenar su estado y evitar una falla del sistema. Para que dicha serialización sea posible, se debe implementar la interfaz serializable del paquete java.io. La función de dicha interfaz es marcar las clases cuyos objetos se pueden convertir en una secuencia de bytes o serializarse como es como el otro nombre que se le da a dicho proceso. Como pueden ver en esta clase de ejemplo que he preparado, una clase de título clase que implementa la interfaz serializable del paquete java.io de serializable. Aquí lo pueden observar. Es una clase bastante simple, tiene un solo atributo que es una lista de números y dos métodos, uno de llenar y uno de mostrar datos. El método de llenar inicialmente llena dicha lista con números del 1 al 10. Posteriormente los mostraré. En mi clase manejador de archivos, como pueden observar, tengo dos métodos, uno de escribir datos y uno de leer datos.
particularmente curioso ver cómo se establece el flujo de los datos. Primero se crea el archivo en caso de no existir. Se establece un flujo de datos de salida y se establece también el objeto en Java encargado de enviar un string de salida, que es la conversión del objeto, la conversión es el arreglo de bytes, la secuencia de bytes, mejor dicho, que terminará escrita dentro del archivo a través de el método writeObject que el mismo objeto nos provee. Para el caso de leer los datos del archivo se hace de la misma forma. Se indica el archivo, aquí está, el flujo de datos de entrada y el objeto en Java que recompondrá o reconstruirá la secuencia de bytes que compondrán nuestra clase o el estado del objeto en ese instante. Como pueden observar, este método devuelve un object, por ende es casi que obligatorio usar un casting de datos para poder establecer con plena confianza dicho objeto. Procederemos pues entonces a demostrar, ya había explicado, una lista de elementos, 10 elementos, los números del 1 al 10. Muy bien. Vamos a leer el estado inicial del archivo porque previamente he cargado un archivo con los 10 primeros números, por ende me deben salir 10 primeros números en orden y en secuencia, como se puede apreciar. Si yo le doy a escribir archivo con el algoritmo tal cual se encuentra en este momento, me va a sobreescribir los datos y pues la demostración no sería del todo efectiva. Por ende vamos a cambiar un poco el algoritmo. Vamos a decirle que ahora va a darme 10 números del 10 al 19. Cuando volvamos a correr nuestro programa, vamos a cargar los datos, vamos a escribir los datos, a escribir el archivo, o sea, vamos a darle los números. Estos son los números que tiene el archivo. Los números del 1 al 19 con el 10 repetido. Vamos a confirmar dichos datos. Vamos a leer de nuevo el archivo para corroborar que efectivamente son esos 20 números. ¿Cómo se logró demostrar? Vamos a salir y a dar el último caso de nuestra demostración, que consiste en escribir el archivo. Como ya hemos visto en el paso anterior, tenemos 20 números, ahora solamente tenemos 10. Vamos a confirmar los cambios para dicho estado del objeto. Salgamos, volvamos a iniciar nuestro programa, le damos la opción 1 que es la de leer el archivo y efectivamente tenemos los 10 elementos. Bueno, mis compañeros, espero que mi explicación haya sido clara para este tipo de archivo que puede ser bastante complejo en su comprensión, pero simple en su uso. Muchas gracias. Hasta luego. Lectura secuencial de ficheros o archivos en Java. Entonces, para leer archivos lo hacemos de forma secuencial. Vamos leyendo carácter por carácter de izquierda a derecha hasta
que se complete todo el archivo. Para esto vamos a utilizar la clase FileWriter y estos son sus métodos de implementación, como los vemos acá. Escritura secuencial de ficheros o archivos en Java. Bueno, también es secuencialmente, vamos escribiendo carácter por carácter y vamos a utilizar la clase FileWriter y estos son sus métodos de implementación. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar un archivo ejemplo, un código ejemplo donde implemento estas dos clases y se ve cómo se escribe y se lee en archivos. Entonces básicamente lo que me hace este código es escribirme esta cadena de caracteres en un archivo nuevo que él mismo va a crear. Posteriormente me va a leer esta cadena de caracteres y me va a indicar cuántas vocales hay en esta cadena de caracteres y me va a mostrar el resultado por consola. Bueno, entonces primero hay que indicarle el nombre, cómo queremos que se llame el archivo que va a crear, y esto lo tenemos que volver una variable static final para no tener problemas con el path name y bueno, posteriormente no encontrar el archivo, no saber cómo se llama. Entonces después creamos la variable FileReader, que es la encargada de leer el archivo, en este caso input. Creamos la variable FileWriter, que es la encargada de escribir en el archivo, en este caso output. Creamos la variable text, que pues es la cadena de caracteres que vamos a escribir en el archivo. Le indicamos a output donde queremos que escriba la cadena de caracteres text. Entonces le mandamos el nombre del archivo, ¿no?, que es una variable estática. Acá le vamos indicando a output que escriba el carácter en la posición i. Como vemos, i va aumentando hasta que i sea menor que text.length -1. Luego cerramos output y capturamos las posibles excepciones de escritura. Posteriormente le indicamos a input qué archivo queremos que lea. FileName, también le damos el nombre del archivo. Creamos el contador que nos va a contar cuántas vocales hay, lo inicializamos en 0 y creamos la variable c de tipo entero que nos va a llevar la posición de input. Entonces le decimos que c es igual a input.read hasta que input.read sea -1, porque si input.read es -1 significa que ya se terminó el archivo, que ya acabó de leer el archivo. Acá comparamos si el carácter en la posición c es igual a o alguna vocal, y pues sí, vamos sumando. Posteriormente indicamos contador por consola, imprimimos contador por consola, que es el resultado. Acá capturamos las posibles excepciones y ya. Bueno, entonces vamos a ejecutar el código acá en Eclipse. Y bueno, entonces primero que todo, como pueden ver en la raíz del proyecto no se encuentra ningún archivo de tipo txt. Entonces, como vamos a ver, el programa no lo va a crear. Le damos en ejecutar y bueno, primero que todo el programa nos creó el archivo ejemplo archivo, como está acá, ejemplo archivo de tipo txt, y este contiene la cadena de caracteres que le habíamos dicho que escribiera. Bueno, y como vemos, el programa también nos contó 23 vocales dentro de la cadena de caracteres. Y bueno, eso es todo por archivos.
Gracias.